Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Gustavo García Garabal. Bueno, Gustavo, bienvenido a Entrevidas. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Por la favor, verdad. un placer enorme. Tenía mucha ganas de hablar con vos. La verdad que leí los dos cuentos que publicaste. Ahora los voy a mostrar y le voy a decir Ajá. a la gente, ¿no? También para que vayan a buscarlos. Vamos a hablar sobre todo del último, ¿no? Que es este año, ¿Cómo no? 2025. ¿Cómo no? Es La Señora y el Chancho. Lo muestro acá. Así es. Sí, Muy linda tapa, ahora vamos a hablar un poquito que tiene algo, ¿no? Sentimental también para vos. Y en 2021 publicaste Bichos Muertos, lo muestro acá también, así es. con, bueno, Sí. son muy diferentes los dos libros. Ahora quería arrancar un poquito por eso, ¿no? Vamos a hablar del nuevo. Y me interesa, bueno, primero, ¿cómo fue surgiendo el tema de, bueno, de la escritura de estos cuentos? Hiciste taller con Félix Brusone y con Silvina Grupo. Así es. En realidad, cuando decidí empezar a escribir ficción, traté de hacerlo de la mejor manera, que era, me parecía a mí, colocarme, meterme en talleres de escritura, ¿no? Sí. Eh, el primero que hice fue con Félix Brusone. Y después, después de un año, de 2 años con Félix, arranqué también un taller con Silvina Grupo. Durante un año hice los dos paralelos y después seguí solo con Silvina. Pero en realidad la experiencia de taller para mí fue una experiencia vital porque ahí descubrís qué es escribir. Al lado de ellos descubrís qué es escribir, ¿no? ¿En qué consiste escribir, ¿no? Y eso fue un proceso muy arduo, duro, porque hay que ponerse a escribir. Pero ellos, la verdad que tanto Félix como Silvina te acompañan, o por lo menos a mí me acompañaron amorosamente en ese proceso, y eso me facilitó, digamos así, que yo empezara a escribir ficción, que empezara a escribir cuentos. Y también esto, ¿no? De pasar de ser psicoanalista y profesor, ¿no? A volver a empezar con algo nuevo. Sí, eso fue, como dije alguna vez, siempre lo digo, fue un proceso en los primeros meses difícil, ¿no? Porque bueno, hay que acostumbrarse a salir de la rectoría o de profesor universitario, titular en medicina, de cátedra, y pasar a un lugar donde los pibes de 23 años te dicen que lo que escribís es una cagada. Claro, son duros al principio. Y vos lo mirás y decís, pero escúchame, pibe, pero no, tienes razón. Claro. No, imagino al principio, ¿no? Puede ser hasta chocante si te lo tomás, ¿no? No, es duro, claro, es duro. Pero después descubrí que el pibe ese de 23 años que me decía eso escribía mucho mejor que yo. Y cuando leía los cuentos que hacía, digo, bueno, entonces acá hay que escuchar, ¿viste? Hay que dedicarse a escuchar Y, y y, aprender. y en el caso de los cuentos, ¿no? Yo noto en los dos libros como que son muy diferentes. O sea, el primero es como Sí, más truculento, ¿no? Como más crudo por sí, momentos, ¿no? más Más duro, sí, siniestro. sí, ¿Buscaste que el hilo fuese ese para confeccionar el libro? ¿Fuiste escribiendo con sí. obsesiones que tenías en ese momento y te diste cuenta que No, tenías un libro? esos cuentos fueron apareciendo a lo largo de los dos talleres, ¿no? Yo en los 4 años de talleres creo que escribí 90 cuentos, una cosa así. Después sí, un montón. Y cuando empecé a escribir, digamos, eso fue lo que escribí en esos 4 años de talleres, ¿no? Después, bueno, dije, bueno, tengo ganas de publicar, Félix me dijo que publicara, Silvina también. Entonces empecé a seleccionar los cuentos que a mí me parecía que quería armar mi primer libro con esos cuentos, ¿no? Dentro de una temática que era la irrupción de algo inesperado, siniestro, difícil en la vida común de un sujeto, ¿no? A lo largo de la vida común de una persona aparece un hecho de ese tipo, ¿no? Sí, Y ya ahí armé te van metiendo ya, por ejemplo, en el caso del libro Bichos Muertos, ya desde el primer cuento, ¿no? Lo que pasa en esta claro, playa, bueno. exactamente. Y bueno, seleccioné esos cuentos, los corregí, los volví a evaluar con Silvina Grupo y con Félix. Eh, Hicimos la última mirada, la última corrección sobre esos cuentos, verlos funcionar juntos. Y eso es un trabajo muy arduo y muy importante cuando vos vas a publicar, ¿no? Que Sí. es esa mirada, esa décima corrección, si podemos decirlo así, sobre lo que está escrito,
me parece que es fundamental, ¿no? Y se nota Así salió el mucho, primer libro. mucho trabajo, ¿no? De escritura y mucho en la corrección. O sea, Sí, mucha reescritura arriba. Porque a veces, bueno, por ahí el que no está en el ambiente, digamos, yo también escribo, pero digo, el que no está en el ambiente por ahí dice, bueno, por ahí es de una sentada. No, hay mucha corrección buscando la palabra exacta, ¿no? También. es un trabajo, yo siempre pensé que el trabajo de los talleres, de los profesores en los talleres, era como un trabajo de artesano, ¿viste? Claro. Es como ir armando el relato, ir armando la palabra y siendo muy respetuoso de qué lugar ocupa cada una, de por qué esa palabra aparece ahí en ese momento. Es muy interesante, muy significativo, ¿no? Y Y creo que es, sí, 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 no, y creo que la única manera que salga algo bueno en la escritura me parece a mí que es ser respetuoso de eso, ¿no? De cómo se construye ese lenguaje, cómo se construye esa voz de cada uno de los personajes y ser muy fiel a esa voz, ¿no? No apartarse de esa voz, tratar de no apartarse nunca en el relato de esa voz. sí, es fundamental esto que decís y me parece muy interesante, ¿no? Que sea verosímil también, ¿no? Totalmente. Claro, yo siempre pongo el ejemplo, si vos estás planteando un tipo que vive en el conurbano, o un tipo que vive en Buenos Aires, que es un muchacho de barrio, de Matadero, que habla con los amigos en un tono, vos no puedes decir después que se encontró con una persona, le dijo, me parece fantástico, porque Claro, no, un verdad tipo que no cambia. habla así, Claro, ese tipo no dice fantástico en ese término. claro, ya no te crees el Dirá, resto de la historia, ya, claro. ya está, lo volteaste al personaje, ¿viste? Que ahora si el tipo llega y dice, me parece que está bueno, Claro, me vale, por tu parte. parece un fenómeno, me parece una bocha, bueno, ahí vamos. Claro, Pero se si dice comparte. fantástico, Claro, ya te no, queda no habla bien. de esa manera, ¿no? Y eso me parece que es una de las cuestiones que aprendí con Félix y con Silvina, ¿no? Y Gustavo, ahora hablando puntualmente de, bueno, del nuevo libro, ¿no? Que lo vuelvo a mostrar, lo Sí, pueden buscar también, ¿no? Con la editorial o pedírtelo a vos también por redes, para que también tengan los puntos sí. de venta. Bueno, hay cuentos que me gustaron mucho. Por ejemplo, Enredadera es genial, es uno de mis Ajá, cuentos favoritos. Quería preguntarte cómo fue el proceso de escritura, ¿no? Porque lo que me pasó a mí, por ejemplo, es que a medida que lo iba leyendo, me iba como sintiendo como una sensación de asfixia al leerlo, ¿no? Como que te va bien, envolviendo, ¿no? Va generando ese clima. sí. Yo en realidad lo pensé, ese cuento lo pensé en esos términos que vos acabas de plantear, ¿no? En el término de la asfixia, ¿no? Ahora, después me di cuenta que también ese cuento tenía una mirada como sociológica sobre cierta condición de los sujetos que creen que porque se compran la casa en Palermo o en Villa Crespo están salvados. Claro. Es decir, quiero decir con esto que ese cuento también da para pensar esto, ¿no? El vacío que sigue existiendo y que nos ahoga, nos asfixia, a pesar de que creamos que tenemos todo, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí, y ahí me di cuenta de que el cuento giraba para un lado de ese tipo, más del orden simbólico, porque cuando lo releí varias veces, me di cuenta que había una faceta ahí dentro de ese cuento, que yo ni siquiera había sido consciente de eso, ¿no? increíble, ¿no? Porque por ahí ¿no? buscaste darle un sentido y también después encontrás otro. Claro, porque ahí me acordé mucho de lo que dice Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco dice que el texto es un perezoso que espera que el lector le otorgue una plusvalía de sentido. Entonces yo creo mucho en eso, dice Humberto Eco, en el sentido de que yo escribo un cuento, pero cada lector le está otorgando un Claro, plus. claro, resignifica, Le- ¿no? Totalmente, totalmente. Y para lo que para un tipo es, para lo que una persona es ese cuento, para otra persona no tiene nada que ver con eso Claro. y impacta de otra manera, ¿no? Increíble, ¿no? Pero pasa Por mucho ejemplo, eso. claro, con el primer cuento, Lo Ajeno, que es el Sí, cuento del criollo, de los pibes que van sí, sí. que es un cuento de campo que, bueno, con personajes que yo conozco del campo, conocí cuando era chico y demás. Eh, Sin embargo, lo leyó una persona, un hombre grande, y me dijo, ese cuento me hizo acordar a mi tía,
que tenía un problema, que venía a las casas de nosotros y nos robaba pequeñas cosas. Terrible. Terrible. Entonces mi hijo me hizo acordar toda esa etapa en la que mi viejo me pedía a mí que no dijera nada para no descubrirla a la tía, para no dejarla en falta. Qué lindo para un escritor, ¿no? Que por ahí historias, ¿no? Que uno escribe o que Claro, planeó, ¿no? Otra gente se siente sí, identificada por haberlo vivido. claro. Entonces yo digo, ese cuento que yo lo escribí en términos de gente, personaje del campo que yo conocí cuando era chico y lo rearmé, de pronto le impacta a ese sujeto que lo lee y le hace recordar alguna cuestión de su infancia. Y eso me parece lo más interesante de la literatura, ¿no? Bueno, y antes hablabas de vacío y ahora hablas también de recordar, ¿no? Hay cuentos que por ahí son como con mucha nostalgia, ¿no? Atravesado por la nostalgia. Por ejemplo, Canastos. Y también, Sí, a medida que uno lo va leyendo, ¿no? Digamos, incorporando el vacío que va sintiendo el personaje, el protagonista de ese cuento, ¿no? claro. Eso, me parece que ahí jugué con un poco la idea de se vacía el departamento y se vacía él, Claro. ¿no? Se Claro, qué va. interesante, ¿no? Sebastián, le cuento a la gente que no lo leyó, no vamos a spoilear nada, ¿no? Pero es una persona que está viendo cómo van vaciando el departamento de los abuelos, ¿no? Exactamente. Entonces, a medida que se vacía el departamento, se va vaciando él también de toda esa infancia, ¿no? No, increíble. Y eso me pareció interesante en ese cuento, ¿no? Tratar de pensar esta ligadura entre eso físico material que va pasando Canastos y cómo van pasando sus vivencias, sus recuerdos, su historia, ¿no? No, es buenísimo esta conexión que le encontraste a la historia. Después hay otro que me gustó muchísimo, que es Río, donde está la Ah, negra y el personaje, ¿no? Esto de jugársela también por amor, ¿no? Que termina con algo medio trágico. ese es más duro, ¿no? Es más Es duro, un cuento sí. duro. ¿Cómo Sí. fue la imagen disparadora por ahí de este relato? La imagen disparada de ese relato, O el germen, ¿no? no, ese cuento, mira, te voy a decir algo, es raro ese cuento, porque ese cuento en realidad me surgió una vez que fui a Rosario Sí. de viaje, 2, 3 días a pasear, y me fui a Victoria y atravesé el puente de Rosario a Victoria. Y atravesando ese puente había un retén de policía que paraba gente y pedía documentos y revisaba los baúles. Y siempre me quedó esa imagen y cuando un día me siento a escribir, me apareció ese puente y esos policías y ahí armé esa historia. No, es muy bueno porque en pocas carillas o pocas páginas se resuelve algo, la verdad que termina una tragedia, digo, no vamos a contar, pero digo, Claro. eh, Y sí, lo que sí. Ese se me nota surgió en tu ahí, texto con es que ese cuento. son personajes muy palpables, ¿no? Muy visibles. Sí, ¿Trabajaste mucho para eso, lograr eso? sí, mucho. Eso es una cosa que trabajé mucho en los talleres. Tengo una cierta, digamos, de todas las falencias que tengo como escritor, una virtud que tengo es facilidad para plantear los personajes, para pensar los personajes Bueno, esto que y decís, los, no, ¿no? Yo y lo los noté mucho nombres también de y los en el. nombres. Ah, bueno, porque en el borde de la luz, bueno, pasa eso, ¿no? Es muy palpable esa nena que no tiene plata para ir al circo, ¿no? Se encuentra una moneda, bueno, pero Sí, uno, o sea, se mete en esa historia y uno puede claro. la Bueno, consuelo, ¿no? sí, tengo, para plantear, es decir, para armar el personaje, para apertarlo, para hacerlo verosímil, tengo cierta facilidad. Es quizá para lo único que tengo facilidad dentro de la escritura. Lo demás me cuesta, tengo que trabajarlo mucho. Hay personas que la tienen más clara, cuando escriben les sale más fácil. A mí me cuesta, pero sí tengo facilidad en la construcción de los personajes. Y Gustavo, para finalizar y después ahora para cerrar, me gustaría que leas un fragmento. Contame acerca de La señora y el chancho, ¿no? Y esta etapa, que bueno, escuché por ahí y vi Esta por ahí etapa que es es muy especial. una etapa que hizo, es una fotografía de una gran fotógrafa de Valeria Sigal, que es una enorme fotógrafa, muy profesional, que bueno, la conectamos con Martín, con el editor, para hacer esta etapa. Y esta etapa son dos objetos reales, que son regalos de un amigo mío muy querido, que se tuvo que exiliar en el 76 a Brasil por la dictadura, y entonces decidió seguir su vida, la de su mujer y el hijo en ese momento que tenían, pues tuvo dos más. Las decidió seguir en Sao Paulo.
de psicoanalista, muy conocido en San Pablo, llegó a ser un psicoanalista muy prestigioso en San Pablo, y que él en los viajes me traía siempre algún regalo artesanal de lugares de San Pablo, ¿no? No, me trajo estos dos regalos, que son una señora y el chancho este de hierro con alas, y bueno, como el cuento se trata de ellos, en homenaje a él también, porque falleció el año pasado, decidí ponerlo en la tapa, ¿no? Como un homenaje a su historia, a su vida, también a sus regalos, ¿no? Que es Es uno de los eso, por cuentos eso fantásticos, surgió está bien, esta. ¿no? Sí, a mí me pareció un cuento fantástico, Sí. exactamente. Y se me ocurrió también así, ¿no? Tengo esos dos objetos arriba de un estante de una biblioteca que tengo en mi casa, y un día sentado mirándolos, digo, voy a escribir se me ocurrió escribir una historia de ellos dos. Increíble. Muy Bueno, bueno. salió eso. No, no, está muy bueno. Para finalizar, bueno, me gustaría, puede ser que leas un fragmento, de paso le cuento a la gente que estoy hablando con Gustavo García Garabal. Bueno, mostrar, Gustavo, los libros se consiguen por dónde, si tenés el dato. En este momento se consiguen entran a la tienda de la editorial, Perfecto. que están que están en mi Instagram, Garrabal Gustavo, Sería el Instagram el mío. Destino Ediciones. El Destino Ediciones, Perfecto. exactamente. Sí, sí. ¿Cuál querés que lea El que o vos cuál te quieras. gustaría? Bueno, a mí, ¿puede ser enredadera? Sí, cómo no, con todo Bueno, sí, como gusto. quieras, dale, va, buenísimo. En, Enredadera está en la página, ya lo busco. Ah, sí, en la 37. Sí, 37. Bueno, bien. Vamos a leer la primera parte, ¿no? Dale. Dice así, empieza así. Tapar la pared con la enredadera nos pareció en su momento una buena idea por varios motivos. El verde de las hojas, cuando le da el sol, alegra mucho el patio y mirar sus ramas trepando y dibujando formas es muy relajante. Además, esconde la humedad de esa medianera que, la verdad, se veía muy fea. Cuando trajimos los primeros gajos de la casa de mi abuela, al principio no quería prender, se secaban enseguida, pero insistimos un montón y al final ahí está, fuerte, hermosa, con hojas brillantes que se agarran a las guías y trepan muy rápido. Es refugio de arañas, de algunas arañas pequeñas y de gatas peludas, medio amarillentas, que si las tocas pueden picarte durante un rato. Bien. Muy bueno. Ahí, Que arranca. Enredadera. así arranca. La verdad que es un Sí. cuento que me encantó. La verdad que me encantó. Gustavo, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias por Bueno, esta charla. muchísimas gracias. La verdad que fue un placer y un honor para mí estar en tu programa. Muchas Por gracias. favor, un gusto enorme. Un abrazo grande. Nos Gracias. vemos. Chao, Chao. chao. Chao.